La segunda mujer de la cual yo te quiero hablar es acerca de la mujer de Herodes. La mujer de Herodes. Es la segunda mujer más mala que ha pasado por las historias de la Biblia. Esta historia se remonta en el Nuevo Testamento. O sea, todas las historias que yo les he contado son del Antiguo Testamento, pero esta se remonta en el Nuevo Testamento. Aquí vamos a hablar de un linaje que es Herodes. Su esposa se llamaba Herodías, pero no hay que confundir porque hay más de un Herodes. Está el Herodes que mandó a matar a los niños, ese no. Está el Herodes que creo que en el libro de Hechos murió comido por los gusanos, ese tampoco. Este Herodes fue el Herodes en los tiempos de Jesucristo. El otro también fue en los tiempos de Jesús, pero cuando era un bebé, el que mató a los niños. Ese murió, ese era Herodes el Grande. Y el Herodes que voy a hablar hoy, o la esposa del Herodes que voy a hablar, este fue de los tiempos de Juan el Bautista. La esposa, Herodías, ella estaba cometiendo doble pecado. Había dejado a su marido por irse con este Herodes. Él se llamaba Herodes. Se me olvidó. Espérate. Bueno, él tiene un nombre, Herodes Antipas, ya me acordé. Sí, porque Arquelao es el otro. Herodes Antipas, este era el esposo de Herodías, pero a la vez era el hermano del marido original de esta Herodías. O sea que la mujer dejó a su marido para irse con el cuñado. Adulterio, le llama la Biblia. Este era el pecado de esta mujer. Y el segundo pecado era que Herodes, sus dos Herodes maridos, porque también se llamaba Herodes Felipe, estos dos Herodes eran hijos de Herodes el Grande, y Herodías era nieta de ese Herodes el Grande. Luego entonces esta mujer estaba casada con sus tíos. O sea, la cereza del pastel, digámoslo así. El cuento es que esta mujer, ella vive en una época donde en ese tiempo Israel era dominado por el Imperio Romano. Han habido muchos imperios que han influenciado y han dominado la nación de Israel, desde Babilonia, pasando por los medos persas, los griegos, y ahora está el Imperio Romano. Los Herodes, o todos estos hombres, eran simplemente gobernadores. El único que fue consagrado o dedicado como rey o fue rey fue Herodes el Grande, que era el rey que estuvo en el tiempo cuando Jesús era un bebé, que él fue el que mandó a hacer la matanza a los niños porque llegaron los magos y dijeron, ¿dónde está el rey para adorarles? Y él vio, como quien dice, amenazado su reinado. Entonces, este Herodes y esta Herodías son los personajes de nuestra historia. Ellos estaban en pecado, en adulterio y también en incesto, porque dentro de la ley de Moisés esa era una práctica condenada por la ley, o sea, no era permitida por Dios. Surge un hombre llamado Juan el Bautista. Él era hijo de un par de ancianos sacerdotes, Zacarías e Elizabeth. Elizabeth era prima hermana de María. María era de la tribu de Judá. Y de ahí, bueno, ya todo el mundo sabe, vino el Mesías, el Salvador, nuestro Señor. Ellos eran primos hermanos, pero la misión de Juan el Bautista era preparar el camino de la llegada del Mesías o la llegada del Señor. Entonces él empieza sus predicaciones y la Biblia relata de que fue el profeta más grande de todas las historias bíblicas. Ha sido el profeta mayor o el profeta más grande por encima de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, de Daniel, o sea, Juan el Bautista. Era el considerado el profeta más grande. Fue el que preparó, el que empezó a allanar el terreno para cuando Jesucristo apareciera en el escenario público. Pero como estos profetas eran, o sea, la misión de un profeta es denunciar el pecado e incitar al pueblo o invitar al pueblo para que se volviera hacia los caminos de Dios. En esta época de la historia de Israel, ellos están saliendo de 400 años de silencio. Fue una época donde no hubo palabra, no hubo revelación, no hubo milagros, no pasaba nada. El Señor hizo esto. Y aparece este hombre. O sea, empieza otra vez como el Señor a reactivar los llamados
y a mandar hombres y mujeres para que hiciera lo que hace siempre un profeta: denunciar el pecado, y fuera de eso, o sea, incitar al pueblo, o es que la palabra incitar suena como fea, invitar al pueblo para que se volviera a la senda antigua, para que buscaran de Dios de todo corazón. Entonces, en ese proceso de denunciar el pecado, el profeta Juan el Bautista era muy, o sea, era muy directo. Son de esos predicadores o profetas que no tienen pelos en la lengua para decir las cosas como son. No diluían el mensaje, llamaban las cosas por su nombre. Al pecado le llamaban pecado, y eso enojaba a más de uno, sobre todo a Herodías, porque cada que veía a Herodes le gritaba, ni siquiera le decía ni le mandaba una cartita diciendo: vea, Herodes, es que usted, no, él le decía: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. O sea, le cantaba la tabla en público delante de todo el mundo, y eso generaba vergüenza, obviamente, pero también generaba molestia en la esposa de Herodes. Esta mujer vio la oportunidad en una celebración que hubo en la fiesta de Herodes. Dice la Biblia de que Herodes le pidió a su hijastra, la tradición le llama Salomé, pero no, la Biblia no dice el nombre de esta chica. Era una chica que bailaba de una manera sensual y muy llamativa, y la Biblia dice de que Herodes le pidió a esta muchacha que bailara y le dijo: te daré lo que me pidas, pídeme lo que quieras, aún la mitad de mi reino, si lo quieres, yo te lo daré. Era una petición bastante tentadora. Más sin embargo, la Biblia dice de que esta chica fue donde su mamá y le dijo: bueno, ¿qué voy a pedir? Y esta mujer no lo pensó dos veces. Esta mujer, Herodías, motivada por el odio que le producía las palabras de Juan el Bautista, ella le dijo a su hija: mira, pídele a Herodes Antipas que te ponga en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Herodes, al ver semejante petición, dice la Biblia que él se entristeció, porque aunque él sabía que estaba en pecado, él admiraba a Juan el Bautista por el poder que usaba de la palabra y por la forma como él tenía seguidores, muchos seguidores, por la forma como él predicaba. Era un hombre que no se vendía, era un hombre excéntrico, porque la Biblia cuenta de que Herodes era un hombre que vivía en el desierto, tomaba o comía miel silvestre, y estos animalitos saltamontes era su dieta. Era una dieta bien rara, pero era un hombre de Dios, al fin de cuentas excéntrico, raro, como el rarito, pero era un hombre de Dios ungido, y tenía un solo propósito: preparar el camino para la llegada del Señor. Pues sí, efectivamente, Herodes manda matar a Juan el Bautista, le entrega la cabeza a su mujer, o bueno, a esta chica, la cabeza de Juan el Bautista, y aquí de esta manera esta mujer pone por obra la venganza de la cual ella estaba destinada a hacer, que era la muerte de Juan el Bautista. Pregunta: ¿será que el solo hecho de haber matado a un profeta que denunciaba el pecado, será que se acabó o silenció el mensaje de un hombre de Dios? Pues la respuesta es un rotundo no, porque aquí nosotros podemos ver que aunque Juan el Bautista tuvo una muerte cruel y aunque su voz fue silenciada, ¿quién fue la persona que lo sucedió o quién reemplazó a Juan el Bautista? No digamos reemplazar, porque pues suena como si fuera un linaje de reyes, pero Dios levanta a Jesús y empieza Jesús a ejercer su ministerio, o sea, alguien mayor. Por eso cuando Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengue para que él sea levantado. Y sí, el Señor empieza su ministerio y sigue con el mismo legado de Juan el Bautista,
denunciar el pecado y de predicar las buenas de salvación. Entonces nada, esta es la historia de una mujer que basó su odio, acabó con la vida de un hombre justo llamado Juan el Bautista. Nada, este es el mensaje de hoy. Que tengan un excelente día y no seas como Herodías. El hecho de que te digan tus verdades en la cara no quiere decir que vayas a volar cabezas porque te caiga mal el predicador o la persona que lleva las nuevas o que denuncien el pecado. Los profetas tienen la única misión de denunciar el pecado, de invitar al pueblo a que se vuelva a Dios. Y aunque usted no lo crea, por los tiempos que vivimos, siempre va a haber hombres y mujeres de Dios, siempre va a haber un remanente que defienda la sana doctrina. Nada, este es el mensaje de hoy. Que tengan un excelente día.